llevados por caminos tan, podría decir que misteriosos, y están tan cerca tuyo y tan lejos, que hay que saber escuchar los tambores. Porque si uno los escucha para bailar es una cosa. Ahora si uno los escucha para saber qué es lo que están diciendo, es por demás complejo. Pero te puedo asegurar que es una linda, es una hermosa tarea. Solo para quien es un mero espectador, el candombe es apenas un ritmo musical y la llamada un desfile pintoresco. Pero detrás del estruendo de las lonjas y de la vistosidad de las danzas y los ropajes, late un candombe invisible, un lenguaje secreto que habla de espíritus antiguos y memorias ancestrales, de dolores y esperanzas, de resistencia y magia. Fue algo tremendo porque desde el momento que capturaban a aquel africano, a aquella africana en su aldea, jovencito, algunos niños, la gente que estaban en sus labores, en sus tareas, era capturado desde el centro de África, llevado a la costa, algo que no conocían, desconocían lo que era todo ese mar enorme del océano, eso los asustó muchísimo. Sufrieron ese choque, además del hecho de ser capturado, golpeado, maltratado, ese otro choque que significaba para ellos, incluso hay leyendas al respecto, que iban a ser llevados a otro lugar donde los hombres blancos los iban a comer. Ellos pensaban que iban a ser devorados por los hombres blancos que estaban en los barcos. Y no se equivocaban demasiado. Desde el siglo XVII, quizá unas 60 millones de personas fueron violentamente arrancadas de su tierra, encerradas en jaulas para animales y enviadas a América amontonadas en bodegas de carga. Un tercio murió defendiéndose durante las cacerías. Otros tantos de sed, hambre, enfermedades y tristeza durante el viaje. Eran niños, niñas y jóvenes de muchas culturas y lenguas diferentes. Desde entonces, las y los sobrevivientes de aquella cacería masiva tuvieron que esforzarse cada día para no sucumbir al vaciamiento sistemático de su condición humana. El llegar después al lugar de destino, el ser tratado como una cosa, como alguien que no tenía sentimientos, resultó tremendo, el sacarle el nombre, el idioma, sus creencias, porque si bien se las ingeniaron, y eso fue lo que los mantuvo vivos, casi seguro que eso fue lo que los mantuvo vivos, que pudieron mantener sus creencias a pesar de que, obviamente, que los esclavistas no compartían, de que ellos estuvieran reunidos en los lugares que podían hacerlo y expresar su religiosidad, invocar a sus dioses, a sus deidades, a sus espíritus. A mi criterio, se trata de una cultura de emergencia, porque diferentes etnias conviviendo en un lugar que no es propio, teniendo que adaptarse a las mismas dificultades y con formas religiosas que son relativamente parecidas, podríamos decir, pero parecido no es igual, con rivalidades desde el punto de vista social, y en esa, vuelvo a decir, cultura de emergencia, muchas cosas se empastaron de una forma bastante, podríamos decir que hasta creativa, ¿no? Y en esos momentos, que por supuesto no eran muchos, pero sí eran al menos una vez a la semana, en esos momentos volvían a ser africanos, volvían a hablar en sus idiomas y volvían a contactarse con sus entidades espirituales y de alguna manera les permitía mantenerse vivos, mantenerse cuerdos, no enloquecer, no desfallecer. Siempre pienso, le digo, si tú venís
de Angola, vos venís del Congo y yo vengo de Mozambique, con distintas culturas los tres, puede participar otro más, y creo que participaron muchísimas naciones. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para sacar algo en conjunto? Tuvo que haber algo, una magia, que tuvo que conformar a aquellas personas. En esas diferentes naciones cautivas y en esa cultura aparece el tambor como gran llamador, porque tanto llama a orillas, tanto llama a ancestros como llama a personas, tanto llama a las entidades a las cuales se les pide liberación y se les pide fortaleza y ainda más, como llama a los amos que van a ver qué es esa cosa que bailan los negros. Es impensable descartar el tambor de África. Es decir, África es tambor y ha sido un instrumento, por eso decimos casi privativo del negro, porque el negro, tomando los troncos de árboles, ahuecándolos prácticamente, pudo construir diversidad de tambores, y por eso existe en África diversidad de ritmos, diversidad de cultos. Y hay una antropóloga, Laura Boulton, que dice que el negro nace, crece, trabaja, adora y muere abrazado a un tambor. Y es así. Es decir, el tambor se usa en África en cantidad de actividades de la vida cotidiana. Y antiguamente, antes de conocer el grafismo en África, la forma de comunicarse a través de la distancia, a través del lenguaje de los tambores, como hacían los indígenas a través de los mensajes de humo. Un instrumento de resistencia, y fue un instrumento de resistencia siempre. Y fue tan importante esto que acabo de decir, que en varios lugares de América fue prohibido. Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los colonizadores se daban cuenta de que los negros, aunque diferían en cuanto a las tribus que habían sido cazados y traídos a América, veían que, sobre todo en las sociedades donde habían plantaciones, que se comunicaban a través del lenguaje del tambor, que el colonialista no lo entendía. Así fue que, frente a las mismísimas narices de los esclavistas, los negros y las negras organizaban sus rebeliones, comunicándose a kilómetros de distancia mediante un lenguaje secreto de tambores. Desde el nordeste brasilero, los esclavizados escaparon a la selva para fundar en el corazón de la Amazonía la República de los Palmares, que sobrevivió en Alagoas durante más de un siglo. Así nacieron los palenques en la costa del Pacífico y del Caribe, los yungas de la actual Bolivia, el Reino Negro de Esmeraldas en Ecuador, el azote de los cumbes en Venezuela y la emblemática República de Haití, que aún hoy paga el precio de haberse apropiado de los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad que alguna vez ostentaron sus amos franceses. Las constantes rebeliones negras debieron aterrar tanto a los amos que aún hoy, siglo XXI, la palabra quilombo con que los rebeldes brasileños designaban a los territorios de negros libres, aquí sigue siendo sinónimo de suciedad, promiscuidad, desorden, prostíbulo. Es que aquí también, en la pequeña Montevideo, el llamado de los tambores reunió a los esclavizados y las esclavizadas, que en lugares como este forjaron una rebelión que la historia quiso olvidar, la República del Yi. Hubo, en ese sentido, un enlace con otros pueblos que también estaban esclavizados en otras regiones de América y que por el puerto de Montevideo llegaban en barcos y se comunicaban con los africanos que estaban esclavizados, trabajando en las labores portuarias aquí en Montevideo, y transmitían lo que estaba pasando, por ejemplo, en el norte de Sudamérica, tanto en Colombia, con todos los palenques, los cumbes en Venezuela, los quilombos en Brasil y sobre todo lo que era la expresión de sublevación en Haití. Y aquí produjo a su vez una rebelión en 1803 que finalmente no tuvo éxito porque las fuerzas de las milicias
pudieron contener esa sublevación en el Xi, cuando ya los africanos iban hacia el norte de lo que era la banda oriental, en una zona que ya habían elegido, a orillas del Bacacay, para, bueno, allí conformar una república negra.